Hola Dante, hoy día te voy a explicar el uso del tiempo presente simple y también del presente continuo para que puedas realizar tu tarea. Bien, lo primero que debes tener en cuenta es que para que tú puedas identificar de qué tiempo estás hablando, si es el presente simple o el presente continuo, em, hay palabras claves. Cuando se trata del tiempo presente simple, primero que todo esto lo utilizamos para hablar sobre rutinas, sobre actividades que son como cotidianas y generalmente, casi siempre en sus oraciones vienen palabras incluidas que se llaman adverbios de frecuencia. Estas, por ejemplo, always, siempre, usually, usualmente o generalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, never, nunca. ¿Ya? Estas son palabras claves para identificar el tiempo presente simple. Ahora, para poder reconocer a qué tiempo se está o en qué tiempo se está realizando una oración, si quieres saber si es de presente continuo, las palabras claves son at the moment, en este momento, at present, ahora mismo en el presente, currently, actualmente, nowadays, hoy en día o now. Los más comunes son now, ahora, at the moment, en este momento, en este preciso momento. Bien, pero cuando tú te encuentras con oraciones o una parte de alguna actividad que venga mezclaba oraciones en presente simple, oraciones en presente continuo, y tú necesites saber a cuál de los dos tiempos se está refiriendo para poder completar con las reglas que correspondan, debes tener en cuenta que el presente continuo siempre va a tener una palabra que te va a indicar que se está hablando de ese presente, el presente del ahora mismo al momento de hablar. Y casi siempre te vas a encontrar con estas palabras at the moment y now. Y puede ocurrir también que en el mismo set de oraciones no te aparezcan más pistas relacionadas al presente simple. Quiere decir que si no encuentras palabras relacionadas al presente continuo, automáticamente ya se está hablando de un presente simple, ¿ya? Ahora, voy a explicarte en detalle en qué consiste el tiempo presente simple. The present simple and the rules. Vamos a ver el presente simple y sus reglas para poder formar oraciones afirmativas o positivas, negativas e interrogativas o questions, que son preguntas. Positive. Veamos las reglas de las oraciones afirmativas para el tiempo presente simple. Pon mucha atención porque el presente simple tiene muchas reglas, pero si estás atento vas a poder captar las reglas que contiene este tiempo y se te va a hacer fácil al momento de responder la guía. Oraciones afirmativas o positivas. Debes considerar que se utiliza, se utiliza el verbo donde va a haber una modificación. Acá, por ejemplo, tenemos una S, ¿ya? Solamente las oraciones afirmativas donde el verbo esté acompañando a los pronombres he, she o it, ¿ya? Acá hay unas reglas que te quiero explicar. Cada vez que vayas a completar una oración en tiempo presente simple, que sea afirmativa, donde en esa oración se esté hablando de él, de ella o de un animal o cosa, el verbo mm, no se escribe tal cual como lo tienes entre paréntesis o no se escribe tal cual como lo encuentras en el diccionario, ya que hay unas reglas que indican, la regla de la tercera persona singular, indican que el verbo sufre una modificación, se le agrega una S como esta, se le agrega, puede ser una ES o la modificación puede ser IS, ¿ya? Ahora te voy a explicar en detalle esa parte. Aquí está, las reglas para la tercera persona singular que incluyen estos pronombres, he, she, it. En general, tú puedes agregarle S a un verbo cuando estés haciendo oraciones afirmativas, ¿ya? Pero debes considerar primeramente que antes de decidir agregarle una S, debes tomar en cuenta esto, que si el verbo termina en Y, no tan solo se le agrega una S, sino que esa Y se cambia por una I latina y le agregas luego una ES. ¿Ves? Acá también como la clase anterior que hablaba de los adjetivos comparativos, cuando el adjetivo terminaba en Y, también se le cambiaba a una I latina. Acá también pasa esto con los verbos.
Tenemos study, quedó en studies. Es. Cry, quedó en cries. Es, le agregamos de nuevo. Try, quedó en tries. Spy, spies. Fly, flies. Enseguida también debes considerar lo siguiente que está acá. Cuando tienes un verbo que termina con estas letras, si el verbo termina en O, si termina en SH, si termina en CH, si termina en X o con doble S, a ese verbo se le agrega una E y una S. Por ejemplo, go terminó en O, se escribe goes, pero se pronuncia goes. Wash terminó con SH, entonces le agregamos la ES y queda en washes. Cada vez que vayas a escribir ese verbo al lado de los pronombres de la tercera persona singular, por ejemplo, he o de she o de it. Aquí en watch el verbo terminó con una CH y quedaría en watches si le agregamos una ES, ¿ya? Mix, que significa mezclar, le agregamos una ES y quedó en mixes. Kiss, que signica besar, le agregamos una ES y quedó en kisses. Si te das cuenta, kiss tiene dos ES. Aquí dice verbos que terminan con dos ES, se le agrega ES. Mix terminó en X, verbo que termina en X, se le agrega ES. Watch terminó con CH, ya, acá está, se le agrega ES también. Wash, SH, se le agrega ES y go terminó no, se le agregó ES. Ahora, cuando tú ya veas que los verbos que estás usando, ¿ya? Si te das cuenta que los verbos que corresponde utilizar en cierta oración para completar una oración afirmativa, en tiempo presente simple, si ves que los verbos no terminan en Y, o esos verbos no terminaron en O no terminaron en SH, no terminaron en CH, X o SS, automáticamente tú tomas la decisión de agregar a ese verbo, agregarle una S. ¿Por qué? Porque si ese verbo no terminaba como los ejemplos que te acabo de dar, quiere decir que ese corresponde al grupo, quiere decir que el verbo corresponde al grupo de verbos que siguen las reglas en general, como esta que están acá. Ver regla en general que se le agrega una S al verbo. Antes de pasar al negative, me falta explicarte algo más de la oración afirmativa, porque recién te expliqué lo de la tercera persona singular que corresponden a estos pronombres. Ahora, ¿qué pasa con los otros pronombres personales como I, you, we, you, they? El verbo no sufre ninguna modificación, o sea, tú lo vas a escribir tal cual como lo tienes entre paréntesis o como lo encuentras en el diccionario. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. She starts new diet. Ella comienza una nueva dieta. Y le agregamos la S porque estamos escribiendo una oración afirmativa donde el pronombre personal es she y que corresponde a los pronombres de la tercera persona singular. Otro ejemplo, you start new diet. Tú comienzas una nueva dieta. Y como dije recién, estos pronombres que están acá, I, you, we, they, no van a influir en el verbo, o sea, el verbo no va a sufrir ninguna modificación y se escribe tal cual como te lo están entregando. Ya, continuamos con la estructura para escribir oraciones negativas en tiempo presente simple. Debes tener en cuenta que se utilizan los auxiliares doesn't y don't para decir que no. Y además que los verbos que se escriben para acompañar en oraciones negativas nunca van a tener una modificación, no debes agregarle S, ES, IS, nada de ello. También debes considerar que cuando están los pronombres personales he, she, it, cuando hablas de él, ella o de una cosa o animal, vas a utilizar la auxiliar doesn't. Cuando estén los pronombres I, you, we, they, yo, tú, nosotros, ellos, vas a utilizar el auxiliar don't para decir que no. Tenemos dos ejemplos de oración acá abajo. She doesn't start new diet. Ella no comienza una nueva dieta. Está con she. Ahora, you don't start new diet. Tú no comienzas una nueva dieta. Eso está en tiempo presente.
Veamos la estructura a seguir para oraciones interrogativas o preguntas en tiempo presente simple. Debes considerar que en las preguntas en tiempo presente simple siempre vas a comenzar con los auxiliares das o do. Se utiliza das cuando vas a referirte o vas a escribir en tu oración pronombres como he, she o it, él, ella, esto, eso, cosa o animal. Utilizas el auxiliar do para los siguientes pronombres: I, you, we, they. Y luego enseguida viene su verbo, el verbo correspondiente que quieres indicar en la pregunta. Tenemos dos ejemplos acá abajo. Does she start new diet? ¿Comienza ella nueva dieta? Do you start new diet? ¿Comienzas una nueva dieta? Ya. Esos son dos ejemplos, ¿ya? Y si te das cuenta que es muy simple, es muy fácil escribir la pregunta porque solo le agregamos el das o le agregamos el do al inicio. Y si te das cuenta, sigue como una estructura similar a la afirmativa. She, start, new diet, new diet. Entonces, pronombre, verbo y lo demás es complemento, ¿ya? Solo que adelante le agregaste das o do. Y aquí hay ejemplos variados de oraciones positivas o afirmativas, negativas y questions o preguntas. ¿Ya? En afirmativas considera de que está la regla de la S, ES, IS, dependiendo del pronombre personal. Acá she feels, se le agregó una S. I like no tiene S porque está al lado del pronombre yo, I, no pertenece a la tercera persona singular. Oraciones negativas, toma en cuenta y considera siempre que van a haber auxiliares para decir que no, doesn't y don't. Siempre van a ser ellos y no van a cambiar. Para las preguntas, también debes considerar que siempre van a empezar con does o con do, ¿ya? Y el uso de estos auxiliares va a depender del pronombre personal que tengas al lado. Bien. Y ahora también te voy a explicar de qué manera debes responder las preguntas que comienzan con do o con das. Si tu pregunta empezó con do, tú puedes responder yes o no y luego vas a utilizar el auxiliar, ¿ya? Do you swim? ¿Nadas? Y si tu respuesta fuera que sí, yes, I do, sí, lo hago, sí, estás afirmando acá, sí, una coma, yes, comita, pronombre personal que se está refiriendo que eres tú estás respondiendo, y do es el auxiliar que utilizamos para confirmar lo que nos están preguntando, ¿ya? Como para decir sí, sí lo hago. O si no sabes nada y que decir que no, vas a decir no, I don't, no, no lo hago, o sea que no nadas, ¿ya? Si empezó con do, respuesta para yes es do y para no es don't. Ahora, si tu pregunta empieza con does, como por ejemplo, does she sleep? ¿Duerme ella? ¿Ya? Si la respuesta va a ser que sí, yes, el pronombre que está acá, she, y luego does, que lo utilizamos para responder en forma afirmativa. Si la respuesta es que no, sería no, una coma, she, nuevamente el mismo pronombre que apareció en la pregunta, y utilizamos doesn't para decir que no. ¿Ya? Si ella lo hace, no, ella no lo hace. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos que hace o no hace? Dormir. Y esos son los ejemplos, ¿ya? Y las formas de responder ante preguntas que empiezan con do o con das. Ahora vamos a pasar al presente continuo. Present continuous. El presente continuo, tal como el presente simple, tiene sus tres formas: positiva, positive, negative and question, ¿ya? Afirmativa, la negativa y la estructura a seguir para las preguntas. Ahora, comenzamos con la forma afirmativa del presente continuo. Recuerda que el presente continuo se utiliza para referirse a acciones que están ocurriendo ahora mismo al momento de hablar. Además que para identificar este tiempo, casi siempre te vas a encontrar con expresiones o palabras claves y las más comunes son at this moment o puede ser now, right now.
Veamos la estructura a seguir para la forma afirmativa en presente simple. Es muy importante el uso del verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. Y el verbo to be tiene tres formas: am, is, are. Si vas a escribir una oración afirmativa, comenzando con el pronombre personal I, yo, por ejemplo, vas a decir, yo estoy estudiando. Esto se utiliza para decir las cosas que estás haciendo ahora. Yo estoy estudiando en mi pieza. I am studying in my room or in my bedroom. Study es el verbo y al agregarle ing ya lo conviertes en un verbo que está continuo, o sea, dices estudiando. Study, estudiar. Studying, estudiando. Read, leer. Reading, leyendo. Skip, saltar. Skipping, saltando. O sea, cuando le agregas la ing ya le das el significado de continuo, que es una acción que se está realizando ahora ya. Ahora, para los pronombres personales he, she o it se utiliza la forma is. Y enseguida vas a escribir el verbo con la ing. Para los pronombres you, we, they utilizas la forma are, la forma del verbo to be are. Enseguida escribes el verbo más la ing, que está aquí en rojo. Un ejemplo completo sería, agregándole complemento, sería, por ejemplo, I am crying at school. Yo estoy llorando en el colegio. I am crying at school. ¿Ya? Cuando le escribimos ya at school, estamos agregándole acá el complemento, que es lo que nosotros agregamos para completar y complementar nuestra oración y hacerla más entendible, ¿ya? Ahora vamos a la forma negativa. La forma negativa es similar, funciona muy similar a la forma afirmativa, solo que ahora le agregamos la palabra not para decir que no. Por ejemplo, I am not starting. Yo no estoy comenzando. O si quiero decir, yo no estoy estudiando mi pieza. I am not studying in my room. No estoy estudiando en mi pieza o mi habitación. Acá, he is not starting. Él no está comenzando. Y si queremos decir, él no está estudiando, he is not studying. You are not starting. Tú no estás comenzando. Bien, si te das cuenta, I va con am, he, she, it va con is, you, we, they va con are. Y le agregamos el not para decir que no. Ahora, en tus actividades, lo más común es que siempre te vayas a encontrar con la forma abreviada de decir is not o la forma abreviada de decir are not. En este caso serían isn't, aren't. I'm not no tiene una abreviación, así que eso siempre se va a escribir igual para decir que no. Y no olvides que al verbo se le agrega una ing para convertirlo en continuo. She is not crying o she isn't crying. Ella no está llorando. Vamos a la estructura a seguir para las preguntas. Question form. Nuevamente nos encontramos con las tres formas del verbo to be. Am, is, are. Am lo utilizamos con I, is con he, she, it, lo mismo que explicado anteriormente. Are lo utilizamos con you, we, they. Y debes tener en cuenta que para una pregunta se va a comenzar siempre con la forma del verbo to be. ¿Ya? Am I starting? Estoy comenzando. Y si quiero decir estoy estudiando, am I studying? Is she studying? Is she starting? Are you playing? Are they swimming? ¿Ya? Recuerda que a los verbos le agregamos la ing. Acá tienes un ejemplo de pregunta. Are you crying? ¿Estás llorando? Y no olvides poner siempre al final tu signo interrogativo, ¿ya? Recuerda que en inglés nunca se escribe un signo de interrogación al inicio, solamente es al final. Ahora vamos directamente a lo que es el trabajo en tus guías.
Lleva como título presente simple versus continuous. O sea, vas a utilizar los dos tiempos en tu guía, el presente simple y el continuo. Number 1, complete the sentences with the affirmative form of present simple. Completa las oraciones con la forma afirmativa del presente simple. Recuerda que para la forma afirmativa debes saberte las reglas de la tercera persona singular. Quiere decir que los verbos que vayan al lado de los pronombres he, she o it van a sufrir una modificación. Se le puede agregar una s, es o también puede ser is, dependiendo de las reglas que te expliqué al inicio. Acá, el verbo que te dan es clean, limpiar, cry, llorar, wash, lavar, study, estudiar, cook, cocinar, do, hacer y go, ir. Acá, ejemplo, Catalina, the living room every day. Entonces, Catalina limpia el living todos los días. Ya, esta es una rutina, es algo que ella hace todos los días, every day. Entonces, si hablamos de Catalina, recuerda, ¿a qué se va a referir? ¿A he? ¿A she? ¿A they? ¿A qué pronombre? Catalina se refiere a ella, es una mujer. Se refiere a she. Quiere decir que este verbo va a tener una modificación. O sea, vamos a escribir cleans. Le agregamos una S. ¿Por qué le agregamos la S y no le agregamos IS o no le agregamos ES? Por la simple razón de que este verbo no terminó en Y, tampoco terminó en SH, no terminó en CH, no terminó en O, no terminó en X, no terminó en SS. O sea, que este verbo va a seguir la regla general de agregarle una S. Queda en cleans. Tenemos las demás oraciones de baby every night, cada noche. Y el verbo es cry, llorar. Y para decir el bebé llora todas las noches, tendríamos que ver acá el verbo terminó en Y, quiere decir que aquí hay una modificación, la Y cambia por I latina y le agregamos una ES, o sea, sería cries. The baby cries o cries every night. Y así vas a tener que hacer para completar cada una de estas oraciones. Number 2, complete the following negative sentences in simple present. Completa las siguientes oraciones negativas en presente simple. Entonces, acá son en presente simple. Completar estas oraciones, lo que debes tener en cuenta es cuál es el auxiliar que utilizamos en presente simple para decir que no. Tenemos la forma don't y tenemos la forma doesn't. Y esto, el uso de estos auxiliares va a depender del pronombre o de la persona de la que se esté hablando. Por ejemplo, para he, she, it utilizamos doesn't. Para I, you, we, they utilizamos don't. O sea, en la número 1 tenemos both. Both se refiere a he, a él. Y tenemos acá, entre paréntesis, not wash, que nos está indicando que tenemos que convertirlo en negación, his car once a week. Bob no lava su auto una vez a la semana. Entonces, como estábamos hablando de he, el auxiliar a utilizar para decir que no es doesn't. Doesn't, que se escribe doesn't, y luego agregas el verbo wash. ¿Ya? Doesn't wash. Aquí, the sun always, not right, the rain. Ya. Bueno, el sol no siempre va a secar la lluvia. Entonces, cuando hablamos del sol se está refiriendo a una cosa o un sustantivo común. O sea que vamos a pensar en nuestra mente que se está refiriendo a it. Y cuando hablamos de it, el auxiliar es doesn't. O sea, the sun doesn't dry the rain. Voy a darte otro ejemplo. My parents. My parents se refiere a mis padres. Entonces estamos refiriéndonos a they, a ellos. Y para ese pronombre personal nosotros utilizamos el auxiliar don't. Entonces, my parents don't work in the garden on Saturdays.
¿ya? Y así vas a tener que ir haciendo este ítem. Ahora, no te confundas si acá dice not, solamente eso está escrito para que tú recuerdes que tienes que escribir una oración negativa. Pero también debes recordar si vas a utilizar el don't o el doesn't. Y luego vas a escribir el verbo. Item 3, number 3. Vamos a la número 3. Write questions using the words below, then answer with short answers. Ya. Escribe las preguntas utilizando las palabras que se te entregan. Son 4 preguntas que debes escribir, ordenarlas y luego debes responderlas. Entregar una respuesta corta según tu experiencia personal, porque son preguntas para ti. Acá tenemos el primer ejemplo, Your mom play the piano. Does y un signo de interrogación. Recuerda que para las preguntas siempre empezamos con do o does, o sea que este does pasa adelante. Vamos a ver este ejemplo, quedaría así. Does your mom play piano? Does your mom play the piano? Te están preguntando si tu mamá toca el piano. Entonces, si tu respuesta es afirmativa, sería yes, she does. Y si fuera negativa, sería no, she doesn't. Y ahí está la respuesta. No, she doesn't. No, no lo hace. Te voy a dar otro ejemplo que está aquí en la 4. Does your dad like classical music? Ahí está ordenada esta oración. Does. Luego viene el sujeto que se está hablando, your dad. Luego viene el verbo y classical music vendría a ser el complemento. Does your dad like classical music? Y la respuesta aquí podría ser yes or no. Y aquí te di un ejemplo con yes. Yes, he does. En caso de que fuera afirmativa, sí, sí lo hace. O sí, sí le gusta. Activity number 4. Vamos a la actividad número 4. Complete the sentences in present continuous. Completa las oraciones en presente continuo. O sea, ahora ya cambiamos, ya no estamos en presente simple, ahora vamos con esta otra forma, este otro tiempo. En el presente continuo, recuerda que debes considerar la persona o el pronombre personal para saber si es que vas a usar is, am o are. ¿Ya? Recuerda que para que sea presente continuo siempre debe ir el verbo to be en la oración. Además, debes escribir el verbo con una ing para indicar que estás haciéndolo ahora. Ando, endo, corriendo, jugando, leyendo, saltando. Ese significado le da el ing. Number 1. Mary skip now. María saltar ahora. Recuerda que la hora también te indica que es presente continuo. Entonces, si quiero decir María está saltando ahora, vamos a poner Mary is skipping now. O sea, Mary, luego agregamos is, skip, más la ing y la palabra now. Como este ejemplo. Mary is skipping now. Luego vas a hacer lo mismo con las otras oraciones que vienen y recuerda que debes identificar the students está en plural, o sea, se refiere a they, ellos. Aquí tienes a Tom, se refiere a él, ¿ya? Si tú logras identificar a qué pronombre personal se están refiriendo los nombres de las personas o los que mencionan ahí, vas a saber de inmediato si vas a usar is, am o are. Y ahí está el otro ejemplo que también debes completar. Activity number 5. Make negative sentences in present progressive using the following words. Ok, acá dice present progressive. El presente continuo tiene dos formas, o se puede llamar de dos formas, que puede ser present progressive o present continuous. Significan lo mismo. Ya, aquí se te da un ejemplo para poder construir estas oraciones negativas en presente continuo. My dog, tienes el verbo eat, cookies now. Entonces, aquí quedaría, my dog se refiere a eat. Tienes el isn't para decir que no está. Eating, comiendo, cookies now. Mi perro no está comiendo galletas ahora. Para poder desarrollar bien este ítem, debes recordar lo siguiente. Debes recordar la forma negativa del verbo to be. El verbo to be tiene sus formas is, as, is, am, are. Y las formas negativas correspondientes, isn't es la forma negativa de is, I'm
am not es la forma negativa de am, aren't es la forma negativa de are. Entonces, debes recordar que esas son las palabras que vas a usar, palabras clave, además de agregarle una ing al verbo. Ítem 6. Completa las preguntas, luego mira el dibujo y responde las preguntas. Primero vas a completar las preguntas y después que ya tengas todas las preguntas listas, vas a empezar a mirar el dibujo para responder. Ten en cuenta las palabras claves y expresiones como now, at the moment, que indican que es una oración en presente continuo. Y si es que se está hablando de acciones relacionadas a la rutina diaria o actividades cotidianas, esto te va a indicar que se está tratando del presente simple, ¿ya? Entonces, dice, he ran to the school. Veamos las demás preguntas. Do gymnastics, a sandwich, eat a sandwich, jump now. ¿Ya? Entonces, acá sería, por ejemplo, si miras acá, no hay una palabra que te diga at the moment y tampoco dice now o right now, o sea que es una pregunta en presente simple. Si está con el pronombre personal he, automáticamente debes pensar si vas a usar do o does para comenzar la pregunta. Y en este caso sería does. El verbo es run y lo escribes tal cual porque en presente simple el verbo no se modifica en preguntas ni tampoco en oraciones negativas. Entonces, does he run to the school? ¿Corre al colegio? Y la respuesta aquí sería negativa porque si miras la imagen, él está jugando o él juega. Él juega en la escuela, no corre. Y sería no, he doesn't. No, él no lo hace. Vamos a esta. Esta también sería en presente simple porque no tiene la palabra now. Y esta que está acá dice sandwich now. ¿Está comiendo ella un sándwich ahora? Y ahí podría ser la respuesta yes, she is, no, she isn't. ¿Ya? Dependiendo de la imagen. Y acá también dice jump, que es saltar, y now también debe ser yes, he is o no, he isn't. ¿Ya? Ahí tienes que ver la respuesta que vas a dar. Y acá la actividad número 7 dice write if the sentence is simple present or progressive. ¿Ya? Escribe si la oración corresponde al presente simple o presente continuo o progresivo. Acá, number 1, I am drinking milk now. Tiene la palabra now, entonces tú ya sabrás que es presente continuo. Entonces vas a escribir progressive. I do my homework every day. Acá está hablando de algo que realiza como rutina. Dice, hago mis tareas todos los días. Cuando hablas de rutina o actividades diarias comunes, típicas en el hogar también, es presente simple. Pones present simple. Y así tienes que ir mirando cada una de las oraciones y escribir a qué corresponden. Activity number 8, read and choose. Lee y elige. Lee y encierra la palabra que corresponde según el tiempo, ¿ya? Entonces, Tom washes the car now. Si ponemos Tom washes the car now, a ver, veamos qué pasa. Tom is washing the car now. Ya. Tienes dos opciones, washes o is washing. Si miras el final de la oración, dice now, que significa ahora. Esto te indica que es el tiempo presente continuo. Entonces, no puedes elegir washes, tendría que ser is washing. Number 2, I am reading o read a book every day. Acá dice todos los días, está hablando de rutina. Number 3, my granny is cooking o puede ser cooks at this moment. At this moment, ahora mismo. 4, my friends always eat o are eating pizza. Mis amigos siempre, la palabra always te indica rutina, ¿ya? Entonces tú tienes que ver si vas a encerrar eat o are eating. I never drink a drinking milk. Never, apareció la palabra never, que son las que se utilizan para hablar de rutinas o presente simple también.
Presente simple, entonces, en este caso sería drink. You and Tom, ustedes, play football on Fridays, are playing football on Fridays. Recuerda que cuando se habla de lo que realizan cotidianamente en la semana o rutina, acá menciona que lo realizan los sábados, que juegan fútbol, eso también corresponde a presente simple. Ahora, si estuviera diciendo right now, at the moment, now, sería continuo. Y bien, eso sería todo. Espero que hayas entendido toda esta explicación, a pesar de ser larga, pero si necesitas recordar algo, devuélvete en el video y vuélvelo a escuchar. Eso sería. Bye bye.